Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Jorge Salsa, soy adjunto de la Cátedra de Realidad Social Latinoamericana y Derecho, y hoy vamos a dar la unidad correspondiente a la parte de la política de Estados Unidos. En este aspecto hay que tener en cuenta que vamos a ver esa evolución de las relaciones de Estados Unidos con América Latina y van a encontrar en el aula virtual los PowerPoint que hacen referencia a este tema y también van a ver un trabajo práctico con respecto a este tema. Quiero mencionarles entonces que vamos a empezar considerando desde la conquista y colonización en América del Sur por parte de España y la colonización y conquista en Estados Unidos. O sea, temas que ustedes ya vieron. Pero esto también va a marcar una diferencia en cuanto a la evolución de las ocupaciones del territorio de América Latina en general y de los Estados Unidos. Así entonces, vamos a ver cómo se va conformando Estados Unidos y América Latina en forma diferente, ¿no? Desde este proceso que se da, o sea, la diferencia de colonización, ¿no? de imperio o potencia europea, ¿no? En cuanto a la colonización y conquista, y posteriormente vamos a ver la evolución, que va a estar dada por distintos aspectos que van a influir en la evolución de los Estados Unidos y por supuesto también de América Latina en forma bastante diferente. En el caso de Estados Unidos, vemos que hay ese proceso de colonización primero, donde se asientan esas familias que llegaron, ¿no? Y después va a haber la conquista desde el Atlántico hacia el Pacífico. El sistema de tenencia de la tierra también va a ser diferente e inclusive va a influir tanto el clima y especialmente el tema de la religión. La religión católica en América Latina, la religión protestante en América del Norte. Eso también va a servir a la formación de cada uno de los estados. Y acá ya podemos pasar directamente a la expansión de los Estados Unidos. O sea, ya pasamos hacia el 1800 y vemos cómo en ese periodo entre 1803 y 1880 se va a ir conformando lo que después vamos a llamar los Estados Unidos, ¿no? Y en última instancia, digamos, lo que hacia el 1900 se va a terminar hablando del imperialismo norteamericano. Comienza entonces esa expansión de Estados Unidos ya en 1803 cuando adquiere por 60 millones de francos el territorio de la Luisiana. Posteriormente, entre 1810 y 1819, ¿no? va a ir ocupando, ¿no? la Florida Occidental y posteriormente lo que va a ser la Florida Oriental y va a concretar en 2 años la ocupación efectiva del territorio. Así entonces se va a ir expandiendo Estados Unidos y un hecho también que va a ser muy importante en 1820 va a ser justamente la compra de Alaska a Rusia. En 1823 va a haber, digamos, el primer elemento que llama la atención a Europa y América Latina, que ustedes ya vieron en la unidad pertinente, pero solamente sirve a efectos de mantener todo un periodo, digamos, de crecimiento de los Estados Unidos y de posiciones de los Estados Unidos. En este caso hablamos de la declaración del presidente Monroe en 1823, ¿no? Conocida en su momento como una mera declaración, un discurso del presidente en el Congreso para abrir las sesiones, ¿no? Equivalente al discurso que hace nuestro presidente en marzo, para abrir las sesiones del Congreso,
Y el presidente Monroe va a marcar 3 aspectos fundamentales. Uno, que América de por sí es democrática y que prefiere un gobierno republicano y democrático. El otro punto se va a referir que Estados Unidos no va a permitir la recolonización de América, y el otro punto que va a marcar ya después un hito en el derecho internacional, que es la no intervención en los asuntos europeos. O sea que Estados Unidos no se va a inmiscuir en los asuntos europeos. Esto quiere decir, no va a permitir la recolonización de América, pero por otra parte, no va a opinar sobre si si Europa continúa con sus colonias en otros lugares. Hacia 1945, Estados Unidos va a anexar los territorios de Texas y California, y en ese año va a surgir lo que se va a llamar el Destino Manifiesto. Y acá es donde retomo el tema de la religión. Entonces, la religión protestante va a marcar en ese momento también lo que Estados Unidos quiere para su expansión, teniendo en cuenta que va a considerar, de acuerdo a como lo marcaron Lutero y Calvino, que el territorio debe expandirse y que hay que favorecer las relaciones económicas, y que en la tierra no estaba mal ser rico. En este aspecto también van a surgir 2 estadistas, 2 filósofos y economistas, que son Stewart y Strong, que van a hablar solamente sobre esta capacidad de Estados Unidos de llevar adelante este destino manifiesto, que para algo habían sido creados los Estados Unidos. Y se refería especialmente al aspecto económico y dejaba entrever, que Dios había creado a Estados Unidos para dominar el mundo. Hacia 1848, después de un conflicto con México, Estados Unidos incorpora los territorios de Colorado, Arizona y Nuevo México. Hacia 1850, también se va a generar un conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña por un canal interoceánico en Centroamérica. O sea, se va a surgir el tratado Clayton-Bulwer, por el cual Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometen a enviarse una notificación a los efectos de si crear ese canal interoceánico a través de Nicaragua en su momento. Y que si cualquier país decidía, en alguna manera, realizar un canal o realizar un acuerdo con otro estado para realizar un canal, debía informarle a la contraparte. Posteriormente, Estados Unidos va a apoyar, en la década del 50, va a apoyar a un pirata que se va a llamar William Walker, que, si ustedes desean, hay hasta una película basada en la vida de este pirata y corsario que asoló las tierras de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Apoyado por los Estados Unidos, se va a designar, va a conquistar estos territorios y se va a autodesignar presidente de Nicaragua y posteriormente El Salvador y Guatemala. Hacia más o menos 1960, Walker es derrocado por Inglaterra y va a ser ajusticiado por los hondureños. Realmente una vida interesante de esta persona, apoyado por los Estados Unidos. Y ya vemos esa visión
de Estados Unidos de expandirse hacia Centroamérica. Alrededor de 1961, ¿no?, España va a anexar a la isla Dominicana, o lo que vamos a conocer después como la República Dominicana. Y lo interesante de esto es que si uno retoma el concepto de doctrina Monroe, ¿no?, va a ver que Estados Unidos no va a aplicar dicha doctrina, ¿no?, sino que va a dejar pasar esta situación. Tampoco la va a aplicar cuando Maximiliano de Austria es coronado emperador en México. Si ustedes recuerdan, seguramente en la primera clase, les habrán comentado que el corresponsal Chevalier, justamente el corresponsal de Maximiliano de Austria, ¿no?, fue la primera persona que utilizó el concepto de América Latina, o sea, América Latina en francés. Pero en este contexto que estamos hablando de expansión norteamericana y utilización o no de la doctrina Monroe, hay que tener en cuenta que en ese momento, entre 1961 y 1974, se va a generar la guerra de secesión en Estados Unidos. O sea, el conflicto entre el sur de Estados Unidos y el norte de Estados Unidos. O sea, el sur que, digamos, algodonero, basado en el poder de los terratenientes, ¿no?, y el norte industrializado, ¿no?, y con el deseo de antiesclavista, en diferencia con el sur, que ya que era algodonero y digamos, especialmente agrícola-ganadero, necesitaba mucho la mano de obra esclava para su producción. En cambio, el norte ya era industrializado y consideraba, ¿no?, con Abraham Lincoln, que debía de realizarse ya la libertad de los esclavos. Posteriormente, hacia 1865, cuando termina la Guerra Civil Norteamericana, Estados Unidos se une, ¿no?, y conforma todo un nuevo, un nuevo Estado en general unido, donde la preponderancia del norte se va a expandir hacia el sur. Y por otra parte va a lograr, ¿no?, que se asiente esa capacidad y ese destino manifestado 10 o 15 años antes. Hacia 1889 va a surgir la primera conferencia americana. En esta conferencia, Estados Unidos va a demostrar también, o va a querer demostrar también, su potencial hacia América Latina. Y va a ser ya, digamos, una situación como para tener en cuenta el desarrollo que iba a tener Estados Unidos y el desarrollo económico y militar que estaba teniendo los Estados Unidos. En esta primera conferencia, Estados Unidos va a invitar a todos los países latinoamericanos, por lo menos 2 delegados por cada país, y que vayan a Estados Unidos y que los iba a llevar a recorrer Estados Unidos en un tren, ¿no?, y que si ellos consideraban que debían mejorar su situación, ¿no?, seguramente, imitando a los Estados Unidos, seguramente iban a crecer y iban a apoyar las posiciones de Estados Unidos. Estados Unidos quería, en esa primera conferencia panamericana, por lo menos una situación con respecto al pesos y medidas. O sea, que se impongan los pesos y medidas norteamericanos. Y, por otra parte, quería transformarse en un momento de discusión internacional, o sea que en general en Europa y en América Latina se discutía mucho el tema del arbitraje y la solución pacífica de los conflictos. Teniendo en cuenta esto, Estados Unidos entonces le propone a América Latina que ante cualquier conflicto el que debía ser el árbitro era los Estados Unidos. Acuérdense que América Latina siempre tuvo un problema de territorialidad, ¿no?,
y que ya hacía por lo menos 10 o 15 años antes habían surgido varios conflictos con respecto a este tema. Desde la Guerra del Pacífico, la Argentina y Chile, ¿no? En 1876 el tema justamente de la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, ¿no? O sea, había, digamos, una base, digamos, de conflictos que Estados Unidos pretendía que debía solucionarse mediante el arbitraje, lo cual, desde un cierto punto de vista, era bastante bueno. El problema era que Estados Unidos quería transformarse él en el árbitro. Bueno, en este caso hubo dos representantes, los argentinos, acompañados por México, quienes se opusieron directamente a esta posición norteamericana. Los representantes van a ser Sáenz Peña y Quintana. Hay que tener en cuenta también para esto cuestiones que ya van a ver en otras unidades y que lo van a explicar en más extenso, que Argentina en ese momento era más dependiente de Europa y el crecimiento que estaba teniendo Argentina era más cercano a Europa que a Estados Unidos, ¿no? Un dato como para también entender la posición que marca Argentina en ese momento. Esta primera conferencia fracasa y lo único que se logra es la formación de una comisión de comercio, ¿no? Pero no se logra, no se puede realizar lo que Estados Unidos quería. A partir de 1898 va a surgir otra problemática que se va a, digamos, afirmar durante los gobiernos de Theodore Roosevelt, 1901-1909, y el gobierno de William Taft, 1909-1912. Acá es donde sí comienza a verse y comienza a demostrarse lo que va a ser ese ímpetu de desarrollo hegemónico e imperialista por parte de los Estados Unidos. En 1898, Estados Unidos le va a declarar la guerra a España por el tema de Cuba. Este conflicto entre España y Cuba ya llevaba varios años, entre 1890, donde el gran partícipe de esta situación va a ser Martí. O sea, el gran poeta latinoamericano va a ser uno de los primeros que va a iniciar este levantamiento contra, el gobierno cubano. Va a ser acompañado por otros dos revolucionarios, los generales Mateo y Gómez, ¿no? Y van a iniciar todo este conflicto. En este aspecto hay que resaltar entonces que van a declarar después la República en armas, ¿no? Y desde justamente se va a trasladar Martí a Cuba desde Estados Unidos. Cuestión que es importante porque justamente el representante cubano en 1889, o sea, en la primera conferencia panamericana, ¿no? O sea, como periodista, la conferencia que les acabo de mencionar, justamente fue Martí. Así que él va a dar uno de los primeros temas que va a marcar todo este periodo denominado del gobierno de Theodore Roosevelt de política del garrote. Y la de William Taft, lo que se va a llamar la diplomacia del dólar. Volviendo al tema de Cuba. Martí entonces genera la República en armas, ¿no?, con sus compañeros y decide atacar al gobierno
que existía en Cuba. En ese momento, manifiesta que debía realizarse esta revolución, ¿no?, este movimiento, y no quería el apoyo de nadie, porque Estados Unidos ya en ese momento comenzaba a vislumbrar la posibilidad de quedarse con Cuba. Cuestión que nos lleva a pensar, o a ustedes a pensar, que no es que Estados Unidos ataca a Cuba porque llegó Fidel Castro en 1959, sino que el interés de Estados Unidos por Cuba va a surgir ya en 1820, 1822, 1850, cuando intenta comprar Cuba a España. Y en este caso entonces Estados Unidos ve la oportunidad, ¿no?, de liberar a Cuba de España. Pero ante esta situación, justamente Martí dice, nosotros queremos una Cuba de cubanos, ¿no? Y, ojo, porque yo viví en las entrañas del monstruo, ¿no? Él era periodista en Estados Unidos, como ya les remarqué. Así que él veía o vislumbraba lo que podía pasar con Estados Unidos, o, digamos, si Estados Unidos invadía España o, entre comillas, ayudaba a los revolucionarios cubanos. Bueno, la circunstancia va a generar que el gobierno cubano va a generar campos de reconcentración, va a aplastar al pueblo cubano, lo que va a llevar a dos periodistas en ese momento a justamente comenzar a fogonear la situación en Cuba. Entonces, van a hablar de la matanza de gente, van a hablar de la necesidad de que los Estados Unidos, como un país, digamos, democrático y comprometido con las libertades individuales, ¿no?, y de los estados, debía considerar participar del conflicto. Estos dos periodistas son ya conocidos. Uno es Rudolf Hearst, el que Orson Welles realizó una película, El Ciudadano, sobre este personaje, y el otro va a ser Pulitzer, conocido posteriormente y hasta la actualidad como el periodista o el premio Pulitzer, ¿no?, al mejor periodista en Estados Unidos. Estas dos personas tenían un gran enfrentamiento entre ellos y justamente querían promover la participación de Estados Unidos en el conflicto. Así que van a inventar lo que nosotros conocemos o a veces consideramos como acrónica, la prensa amarilla, ¿no? O sea, el escándalo para generar la intervención de Estados Unidos en el conflicto. Finalmente, un hecho fortuito, que es que el acorazado Maine llega a La Habana, y en ese momento, cuando llega a La Habana, a los 3 o 4 días, el acorazado Maine explota. Estados Unidos considera que fue el gobierno cubano el que hizo explotar este barco, y a pesar de la negativa de España y del gobernador en ese momento en Cuba, decide declararle la guerra a España. Por supuesto, invade Cuba, es casi un paseo, porque en pocos días domina Cuba, y en 1898, el 10 de diciembre de 1898, España, mediante el Tratado de París, debe reconocer la independencia de Cuba. Pero lo interesante de este aspecto, en cuanto a la independencia de Cuba, dentro de la política del garrote, o uno de los ejemplos de la política del garrote, es que justamente Estados Unidos, por otra parte, va a pedir, ¿no?, la independencia de Guam y Filipinas, ¿no? Guam, que quedaba en el Océano Pacífico a más o menos 5.000 kilómetros de
Cuba. Y por otra parte le va a pedir la independencia o un apoyo al movimiento independentista en Filipinas, ¿no? Y después va a solicitar la independencia de Cuba, pero en este aspecto se va a quedar con la base de Guantánamo y se va a quedar con Bahía Honda. La que ahora conocemos, la base de Guantánamo en Cuba, surge de este conflicto. Pero para redondear toda la situación, y ya durante el gobierno de Theodore Roosevelt, va a surgir lo que se va a llamar la enmienda Platt. O sea, Estados Unidos quiere retirarse de Cuba, quiere dejar a un gobernador en Cuba, para lo cual entonces va a generar la enmienda Platt. La enmienda Platt es que, en forma muy rápida, Cuba, ante cualquier decisión de tipo económico o de política exterior, Cuba debía consultar a los Estados Unidos. No podía tomar ninguna decisión de política externa sin la aprobación de Estados Unidos. En este caso, también Estados Unidos piensa, ¿no? O el senador Platt, mejor dicho, piensa, que dónde se podía ubicar esta enmienda para que el pueblo cubano la cumpla. Y la mejor idea fue agregarla a la nueva Constitución cubana. O sea que agrega la enmienda Platt a la Constitución cubana. Otro hecho que va a marcar esta política de Estados Unidos y de dominio de lo que va a considerar su patio trasero, o sea, todo lo que es la zona del Caribe y Centroamérica, ¿no? Teniendo en cuenta su política anglosajona, ¿no? Su idea de que el más fuerte debe dominar el mundo, y que va a ser respaldado por varios, digamos, escritores y filósofos norteamericanos, como ya les mencioné, recordando a Stewart y Strong, y otra persona también, un escritor famoso, ¿no? De Estados Unidos, que es Rudyard Kipling, que va justamente a darle base, digamos, filosófica al pensamiento de Theodore Roosevelt. Otros dos casos que son importantes a estudiar dentro de esta situación de dominio de Estados Unidos o política del garrote. Y el otro caso es en 1902, ¿no? Alemania, Inglaterra e Italia van a intervenir en Venezuela. La cuestión es que Venezuela en ese momento estaba en un conflicto interno, ¿no? En una guerra civil, y no puede pagar su deuda, para lo cual le avisa a los gobiernos de que era imposible pagar la deuda, por lo cual lo esperen un poco más. Italia, Inglaterra, deciden avisar a Estados Unidos de que ellos iban a bombardear Venezuela. En ese caso, Estados Unidos le piden que esperen, ¿no? Porque iba a intervenir Estados Unidos en Venezuela. Los países europeos le avisan a Estados Unidos que su intención no es violar la doctrina Monroe, pero que quieren cobrar. Entonces Estados Unidos dice que él se iba a hacer cargo de esta situación. Ante este hecho, digamos, que abarca el derecho internacional, va a surgir lo que denominamos la doctrina Drago. Drago era el canciller argentino que va a enviar una nota a Roosevelt y al secretario de Estado en Estados Unidos para comunicarle que un Estado no puede cobrar compulsivamente las deudas.
porque ha estado negociando con un Estado soberano y no se puede, o sea, los países acreedores han estado negociando con un Estado soberano y no pueden obligarse en ese momento a invadir a otro Estado o bombardearlo. Esto va a llevar indudablemente a que Estados Unidos posteriormente presione en las conferencias en 1904 y en 1906 para que justamente esta posición argentina y del doctor Drago no se transforme en doctrina, cuestión que sí sucede. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es un momento muy importante para el derecho internacional argentino y la posición argentina en el ámbito internacional. Ya teníamos en cuenta anteriormente la doctrina Calvo, después la doctrina Drago y después la doctrina Irigoyen, ¿no?, que van a marcar hitos en el derecho internacional americano. Otro tema que hay que mencionar al respecto es el del Canal de Panamá, donde también se va a imponer la política de los Estados Unidos y desde ya la política del garrote. En este caso, también conjuntamente con el dominio de los distintos países centroamericanos, tanto no solo Panamá, sino Nicaragua, Honduras, Guatemala, donde va a intervenir directamente las aduanas, Estados Unidos con el envío de marines. El caso de Panamá es que Panamá se va a iniciar el Canal de Panamá en lo que era la Gran Colombia, o sea, Panamá y Colombia juntos. Lo desarrolla Ferdinand Lesseps, pero por las desgracias climáticas, cuestiones del suelo, ¿no?, y los mosquitos, elemento muy importante en ese momento para la no conclusión de este canal, Lesseps se funde. Y el que compra los derechos es, por supuesto, los Estados Unidos. Estados Unidos va a realizar todas las obras que corresponden, ¿no?, tanto sanitarias como estudio de suelos, etc. Y termina el Canal de Panamá en 1914. Pero ¿qué sucede entre ese momento que Ferdinand Lesseps se funde y 1914? Estados Unidos le propone a Colombia ayudar a la construcción del canal y le pide con ciertos requisitos, o sea, tener 5 kilómetros a cada lado del canal, tener una base militar a la entrada y a la salida del canal, ¿no?, a lo cual, por supuesto, Colombia no acepta. Finalmente, Estados Unidos decide entonces generar un movimiento revolucionario, llevar 2 acorazados a la costa de Panamá y provocar en el término de 48 horas un movimiento revolucionario y lograr la independencia de Panamá, separándola de Colombia. Por supuesto, Colombia, ante esta situación, inmediatamente los marines ocupan Panamá y obviamente Colombia no tenía la capacidad militar para poder combatir a los Estados Unidos. Dicho esto, se conoce un discurso también de Theodore Roosevelt que dice que en última instancia, ¿no?, y en contra de lo que opinan esas belicosas repúblicas del sur, así llamadas, así nos decía a nosotros, a la Argentina, yo quería tomar el Canal de Panamá y finalmente lo hice. Esta situación nos plantea entonces con lo que es la política del garrote para Estados Unidos y la expansión de Estados Unidos en Centroamérica y posteriormente hacia América, ya cuestión que es otro tema más adelante. Si vemos entonces, y ustedes en los distintos PowerPoint que tienen de la clase, van a ver ese que va a comenzar con la doctrina Monroe, va a continuar con el destino manifiesto, después lo que se va a llamar el nacionalismo jacksoniano, justamente en 1960-1970, posteriormente la política del garrote, la de coerción militar,
y después la diplomacia del dólar de William Taft en 1909, que también va a ser esencialmente económica, ¿no? Y de intervenir en los países centroamericanos, no permitiendo que estos comercien con ninguna otra potencia. Recuerden, estamos hablando de 1909, ¿no? 5 años antes de la Primera Guerra Mundial, que va a ser también un conflicto entre potencias y de mercados y de búsqueda de mercados, con Japón y Alemania contra Europa y los Estados Unidos. Teniendo en cuenta esto, vamos a llegar a lo que se va a llamar la política de la buena vecindad en 1933, que lo continuaremos en una clase más adelante. Gracias, buenas tardes.